Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Buenas noches. Que el Señor los bendiga. Bien. A ver, levante la mano todos los jóvenes. Todos los jóvenes. No, pues. No me digan soy joven espiritual. Muy bien. Sí. Y a veces, sí, necesitamos un poco. Yo dije del principio, cuando estuve con ustedes al principio, nosotros los pastores tenemos una labor muy difícil. Tratar de formar a todos los que entran por esa puerta. Y muchos de nosotros hemos sido formados. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo llegué a los 18 y nunca me aparté del camino del Señor. Lo mismo tratamos de enseñar a la iglesia, que todo aquel que viene pone su mano en el arado y no mira para atrás. No van a ser como la mujer de Lot, ¿no? Le dijeron, sube al monte. Y la mujer, por mirar atrás, ¿en qué se convirtió? En estatua de sal. Se quedó petrificada la mujer. Y dicen por ahí que hasta ahora existe esa estatua de sal. ¿Por qué? Por desobediente. Por eso que en la iglesia enseñamos este bendito libro. Y este es el primer tema del segundo manual. La Biblia. Y bueno, ahora voy a decir una verdad. Los que tenemos el contenido de la Biblia en el celular, eso no es Biblia. Solamente tenemos el contenido. ¿Por qué? Porque usted va a ver que la Biblia es un conjunto de libros. Y esto es un libro. Digan amén. ¿Están de acuerdo o no? Esto es un libro. Y por este libro, la iglesia siempre va a pararse en su doctrina, en sus enseñanzas. Entonces, este libro usted debe amarlo. ¿Cuántos dicen amén? Debe leerlo, meditarlo, compartirlo. A mis 60 años, yo no puedo decir que la Biblia para mí ha sido un fastidio. Ya 42 años en la fe, creo que he leído como 8 veces la Biblia. ¿Cuántos han leído una vez la Biblia de tapa a tapa? Una vez, a ver. Voy a comenzar. Ahora sí comencé. Agárrese fuerte porque cuando yo comienzo, una de nuestras cosas importantes en la vida es leer la Biblia desde el Génesis hasta la Apocalipsis. ¿Amén? Miren, si queremos tener victoria, tenemos que leer la Biblia. Hay momentos en que yo no he querido leer la Biblia, pero le he dicho a mi carne, ¿qué es mi carne? Mi voluntad. Lee. Y cuando la leo me fastidia a veces,
Porque cuando uno la lee, te fastidia. ¿Sí o no? La Biblia molesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente Dios te habla bonito. Hay momentos donde al hombre se le habla del pecado, y cuando al hombre se le habla del pecado, al hombre se molesta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia es un libro muy enriquecedor. Es muy rico en su contenido. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Así que vamos a introducirnos a estudiar aspectos bíblicos, aspectos que no tienen que ver de repente, que tienen que ver con la historia, para entender realmente a este libro que por mucho tiempo la iglesia lo ha enseñado, lo ha predicado en los púlpitos y en las casas también. ¿Cuál es el primer objetivo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo de la lección? Y de ahí quiero partir, porque, gracias, me voy a poner de espalda de repente un poquito. Dice, primer objetivo es conocer y reconocer el enorme valor e importancia de la Biblia como palabra inspirada de Dios y autoridad suprema en lo que concierne a nuestra fe y práctica cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Miren, los cristianos tenemos como base fundamental de nuestra fe el contenido que este libro tiene. Fuera de este libro, nuestra doctrina no tiene validez. Es muy importante que la conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante. Miren, algunos habrán escuchado, yo no estoy de acuerdo porque eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no está. Hay un principio. A ver, voy a preguntarles y quiero que ustedes también intervengan. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra de Dios? Ahora, ¿la Biblia es una unidad? Aunque tiene ¿cuántos testamentos? No, testamentos. Dos testamentos. El Antiguo y el Nuevo. Pregunto, ¿el Antiguo es palabra de Dios? ¿Y el Nuevo? Entonces, a los que no les gusta el Antiguo Testamento, en algún momento dicen, no, esto era de la ley. Y esto es del Nuevo, tiempo de la gracia. Pero cuando Jesús vino, dijo, ¿cuántos han leído el Nuevo Testamento? Porque me van a entender lo que voy a decir. Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces, pero los que no conocen la Biblia están enseñando a la mayoría, hasta por el internet, que no debemos creer en todo lo que Dios se lo dijo a su pueblo, a los judíos, como parte de la ley mosaica que entregó a Moisés. Es un grave error. Entonces tendríamos que quitar todo el Antiguo Testamento y solamente dedicarnos a vivir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no partimos de un principio. La Biblia es una unidad, es la palabra de Dios. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan hoy. El asunto es ver que los principios sean aplicables, sean principios que tengan el contenido necesario para edificar a la iglesia y a la gente hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el grave error de las personas, ¿no? Y puedo mencionar temas que a la gente no le gusta, pero todo el contenido de la Biblia es importante. Quizás no somos judíos, quizás la ley fue dada para los judíos, pero la ley no fue quitada. Y hay principios que debemos mirar, porque si no, nos vamos a equivocar en la interpretación de la Biblia. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Número 2, promover el estudio diligente y continuo de la palabra de Dios para una vida victoriosa. Es muy conocido que la iglesia, las llamadas iglesias pentecostales, son muy fuertes en la oración
son muy fuertes en los dones del Espíritu Santo, pero no somos fuertes en estudiar la Biblia. Se nos hace muy difícil estudiar diligentemente la Biblia. Yo me he encontrado con líderes, con pastores en el camino, que durante su vida cristiana y su ministerio no han leído la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ni siquiera le han dado 2 vueltas completas a la Biblia. Y yo digo, ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo pastorearán una iglesia si hay un líder o un pastor que no lee la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿de dónde damos el alimento a la grey? De acá, de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso queremos que estudiemos la Biblia diligentemente. Ese manual le va a ayudar a usted a formar una estructura de estudio para que usted entienda algunas cosas que de repente desde el púlpito los predicadores no podemos enseñar. Pero usted en su casa, después que yo termine hoy, da una repasada y esto no dijo el pastor, pero aquí está. Y entonces usted ya tiene la información necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay cosas que nunca usted va a escuchar desde el púlpito, pero hay cosas que usted sí va a entender en un estudio. ¿Para qué? Para que usted sea formado en su pensamiento acerca de la Escritura. Por eso es muy importante estudiarla. ¿Cuántos decimos amén? Dígale a su hermano, por eso yo te recomiendo que estudies la Biblia. Dígaselo. Miren, hay personas que a veces venimos a la iglesia y queremos entender a Dios y no leemos la Biblia. Una vez había un hermano en la iglesia, cada 3 meses bautizábamos en agua. ¿Saben lo que es el bautismo en agua, no? Lo que ustedes hacen acá. Y el hermano siempre decía, la próxima, pastor. Pero ¿qué idea le habían metido? Le habían dicho que no importaba si no se bautizaba en agua, porque el bautismo no salva. Sí y no. ¿Qué dice el mandamiento? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué más? Y a todo aquel que creyere, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona conscientemente se entrega a Cristo y no quiere bautizarse por no comprometerse, porque bautizarse es comprometerse con su fe públicamente. Si no lo hace, esa persona no está cumpliendo con el Señor. Yo dudo que se salve, en serio. ¿Por qué? Porque tiene que recibir y bautizarse. Había un señor en silla de ruedas, se entregó y al mes dijo, pastor, yo ya entendí, quiero bautizarme. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo bautizamos? Un hombre inválido en silla de ruedas, que es difícil. Y nosotros no bautizamos así en bautisterio. Nosotros siempre íbamos al río a bautizar. Y digo, ¿y si se lo lleva el río? ¿Va a aparecer por la casa? Dije, no, mejor, hermano, entre 6 hombres grandes, lo bautizamos al hermano. Y él contento, inválido, todo, pero ahí el hombre cumpliendo el mandamiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay errores que se cometen e informaciones que se dan. De alguna manera las personas escuchan y a veces no lo quieren hacer. Vamos a la parte de la introducción, por favor, los que están en la... Voy a tratar de correr. Voy a leer acá. Dice, la Biblia exhibe una asombrosa unidad y coherencia interna, teniendo en cuenta que ha sido producida a lo largo de 16 siglos. Escrito por más de 40 autores de diferentes condiciones socioculturales, tales como pescadores, reyes, estadistas, rabinos, médicos, campesinos y otros. Escrito en diversos géneros literarios, poesía, profecía, histórico, narrativo, epístola y otros géneros.
Cada escritor tenía su propio fondo cultural, experiencias y estilos propios, y aún así los escritos bíblicos se combinan en forma coherente que la mantienen unida en su totalidad. Esta observación que se hace de la Biblia es muy importante, porque a pesar de que hay 40 cerebros diferentes que escribieron estos libros, la Biblia mantiene en su contenido un mensaje que nos habla de la voluntad de Dios, que es la salvación del hombre. Amén. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron, el Señor le dijo que su hijo habla de la redención. Inclusive cuando los viste y le pone las pieles, ahí habla de la redención con sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo usted va a encontrar un mensaje coherente, un pensamiento que es muy importante. No todos los que escribieron eran gente de literatura, porque inclusive hubieron profetas de una condición social humilde, de todos los niveles, dice ahí muy claro el comentario. Por eso es muy importante conocer estos aspectos, porque la Biblia es un libro que nace del corazón de Dios, inspirado por Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy importante. Ahora hay que considerar que se escribió en diferentes épocas. Y cuando uno estudia la Biblia, debe considerar la época en que escribió, por ejemplo, Pablo, en la que escribió Moisés, en la que escribió Isaías. Cada hombre de Dios que fue inspirado por Dios para dejar la palabra de Dios, vivió en un momento determinado y en una época determinada. Por ejemplo, algunos cuando tratan de interpretar Apocalipsis, todo lo quieren ver visión, profecías y cosas así, ¿no? Y tratan de ver al anticristo en todo. Pero los cristianos que vivieron esa época no miraban las cosas así. Apocalipsis fue escrito en una época donde hubo un emperador romano de los más terribles, llamado Domiciano. Este hombre perseguía, quemaba, asesinaba a los cristianos. Y los cristianos comenzaron a irse por diferentes lugares y comenzaron a hablar en códigos, ¿no? Hablar en códigos. Por ejemplo, ustedes han visto siempre el símbolo del pescadito, ¿no? ¿Han visto o no han visto? Ya. Eso era como un código en la época cristiana. Pero cuando hablaban, por ejemplo, de los ángeles, hablaban de los pastores. Cuando hablaban, por ejemplo, de hay que perseverar y esto, hablaban de la gran persecución que había y de lo que estaba ocurriendo en ciertas zonas. Entonces, cuando uno va a la Biblia, tiene que considerar el momento histórico en el cual se escribió. No podemos tener interpretaciones muy reveladoras, como dicen algunos. Por ejemplo, me permite, Rodolfo, que tome tu nombre. Por ejemplo, le digo a Rodolfo, el pastor le encarga a Rodolfo, Rodolfo, te toca predicar el domingo. Y Rodolfo lo primero que dice, acostumbrado, dice, ya pastor, voy a orar a ver qué me dice el Señor, ¿no? Entonces siempre decimos así los que predicamos, voy a pedir que el Señor me revele qué voy a predicar. Y él agarra y comienza a agarrar Isaías, al profeta Isaías. Y Isaías escribió también en una época muy dura, donde se anunciaban, ¿qué se anunciaba? La destrucción de Jerusalén, de todo lo que venía. Por ahí también Jeremías hablaba de eso. Cosas que a veces cuando los que predicamos no consideramos. Si nosotros descuidamos estas cosas, estamos haciendo una interpretación equívoca de la Biblia. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante entender que todos los autores escribieron en épocas diferentes. Siguiente. A ver, significado del término Biblia. Los que están siguiendo en su manual pueden... Significado del término Biblia.
Letra A, concepto. El término castellano Biblia proviene del idioma griego, ¿cuál es? Biblión, que significa rollo o libro pequeño. Lucas 4, 17 y 20, Apocalipsis 10, 9. Biblión es ciertamente un diminutivo de biblios, más exactamente biblio. Era un rollo de papiro, planta en forma de caña, cuya corteza interior, a través de un proceso de secado y prensado, era convertida en un material para escribir sobre él, el cual era ampliamente usado en el mundo antiguo. La palabra Biblia es la forma plural del término griego biblios, o sea, muchos rollos. Así la palabra Biblia significa colección de libros breves. Entonces, desde la antigüedad, esta Biblia no fue estructurada de esta manera. No habían imprentas. ¿Qué habían? Hojas de árboles. ¿Conocen el plátano? Normalmente, de ahí se conoce que utilizaban estos tipos de hojas para secaban, las procesaban y escribían sobre esas hojas. Los antiguos escribían muchos papiros. Y en la Biblia, y se encontraron muchos papiros de la Biblia en diferentes cuevas, en las zonas de Qumrán, ¿no? Y en Jerusalén también han encontrado. Y toda esta información está en un museo de Francia, en el Museo del Louvre. Es muy importante saber que lo que tenemos acá no fue simplemente como hoy lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque hoy la gente piensa que este libro es simplemente un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo al estudio, a escudriñar. Yo he visto que el pueblo de Dios muchas veces solamente recibe de acá. Inclusive el domingo vienen corriendo, ¿para qué? Para recibir, a ver qué le dice el Señor. Yo te aseguro que mañana vas a tu casa y abres tu Biblia y Dios te habla. El sábado abres tu Biblia, Dios te habla. Todos los días Dios quiere hablarte. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que dedicarle tiempo. Aparte de leerla, agarre un cuadernito personal. No pierda tiempo en su edificación personal y escriba lo que Dios le dice. Yo he leído este pasaje y a mí me impactó este versículo, pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Yo ahora que ya tengo computadora, ahora tengo laptop. Antes lo hacía en papelitos, que hasta ahora los tengo después de 40 y tantos años. Tengo los papelitos todavía anotados porque son parte de mi formación cristiana, y ahí el corazón de Dios pues se me abría cada vez que la abría. Y ahora agarro la laptop, ¿no? Selecciono un capítulo, lo mando a Word, y en Word lo voy trabajando y voy resaltando lo que Dios me va hablando. La próxima vez que comparta, tenga la oportunidad de compartir un día domingo, hay un mensaje tremendo. A veces, y Jeremías se quejaba, lo voy a adelantar un poquito, Jeremías se quejaba de Dios. ¿Por qué los impíos son prosperados? ¿Y por qué tu pueblo no es prosperado? Es que, ¿sabe lo que decía? Es que lo de mi pueblo se van tras los ídolos. Y más bien, los que vienen de afuera, vienen y me adoran. Como que hay un cambio de... que los de acá se van al mundo y los del mundo vienen acá. Y cuando uno del mundo viene acá, Dios lo bendice. ¿Cuántos hemos venido del mundo? Todos nosotros. Hemos venido del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Pero ahora váyase al mundo y va a ver lo que le pasa. Usted no puede irse al mundo porque usted ya es propiedad de Dios. ¿Y eso de dónde lo sacó, pastor? De la Biblia. Jeremías capítulo 12. Es muy importante
cuando Dios te habla, y Dios quiere hablarnos todos los días. Amén. Por eso es muy importante entender la gran importancia de cómo fue formado y recopilado esto de acá, ¿no? Hay mucha ciencia, hay tecnología en haber compilado un libro como este. Yo por años me he dedicado a la gráfica y sé que imprimir un libro no es nada fácil. Ahora, por ejemplo, se utiliza mucho diseño gráfico para mantener en orden los contenidos escritos, y la Biblia es uno de ellos. Siguiente. La Biblia tiene dos grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el hombre antes de la venida de Cristo. El antiguo pacto está basado en la ley, el nuevo pacto se sustenta en la gracia de Dios por medio de Cristo. El antiguo pacto se da en el Sinaí, el nuevo gira en torno al Calvario. El antiguo pacto se relaciona con Moisés y el nuevo pacto se relaciona ¿con quién? Con Cristo. Ahora, ¿pero eso significa que el antiguo pacto no vale? Ya dijimos que sí vale. Exacto. Lo que pasa es que ahora el nuevo pacto, el mismo Jesús dijo, ¿no? Esta es la copa del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Pero la copa, lo que había en la copa, ¿qué significaba? ¿Qué era lo que había en la copa? ¿Qué había? Vino. ¿Y qué significa el vino? Sangre. ¿Pero qué significa la sangre? Muerte. ¿Y muerte por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y volvemos a la ley. Entonces, la gente no tiene todo el panorama completo cuando sesga la Biblia en dos partes y dicen, esto no vale, esto sí vale. Pero ahora estamos entendiendo que los dos pactos de alguna manera están vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que el antiguo pacto para nosotros como una ley de cumplimiento no se da, ¿no? Por ejemplo, hay leyes morales que sí se aplican. Hay leyes que están vigentes, ¿no? Que sí se aplican, ¿no? Leyes de purificación, las leyes de la convivencia, las leyes mercantiles también, porque hay una cuestión de si me prestas, si prestas tienes que devolver y todo eso, ¿no? Inclusive hablando de la ley del diezmo, que eso a mucha gente no le gusta, pero ahí está metido en la ley. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bien, el Antiguo Testamento comienza con Dios, el Nuevo se inicia con Cristo. Desde Adán hasta Abraham, la Biblia trata de la historia de la raza humana. Desde Abraham hasta Cristo, en lo referente al pueblo elegido. Desde Cristo en adelante se presenta la historia de la iglesia hasta la consumación de los siglos. ¿Cuántos creen y entienden que la iglesia es el nuevo Israel de Dios? El verdadero Israel de Dios es la iglesia. Nosotros somos herederos del nuevo pacto. Si usted lee Romanos capítulo 12, Pablo habla del Israel de Dios. Y es muy importante entender estas figuras que están en el Nuevo Testamento ya como parte de la revelación del Antiguo Testamento. Por eso que hay cosas que tenemos que entender, que tienen su comienzo con Dios y terminan y luego empiezan. Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Bien. Vayamos a un tema que ahí sí quisiera que ustedes pregunten. 2, inspiración de la Biblia. Este es un tema de los más importantes dentro de la iglesia. Dice, el tema de la inspiración de la Biblia es un asunto vital, porque la comprensión que tengamos de ella ejercerá influencia sobre lo que apliquemos a nuestra vida. La inspiración de la Biblia es uno de los temas doctrinales más importantes de la fe cristiana. Inspiración, diga conmigo, inspiración. ¿Por qué es muy importante
sobre todo en la iglesia pentecostal, sobre todo cuando hablamos de los dones, hablamos de las profecías, debemos entender de el que capacita a la iglesia es el Espíritu Santo hoy. Y Jesús dijo, yo me voy y les envío al otro Consolador. ¿Cuántos dicen amén? Para que esté con vosotros para siempre. Amén. Y es el Espíritu Santo que desde el libro de los Hechos nosotros podemos ver su actuar en la iglesia. Cómo el Espíritu Santo transformó la vida de los apóstoles cuando se derramó el bautismo en el día de Pentecostés. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo hace una gran obra con los discípulos, con la gente que se va convirtiendo también. Entonces necesitamos nosotros entender cómo es este asunto de la inspiración de la Biblia, porque es el Espíritu Santo quien inspiró. En 1 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. En este pasaje, la frase inspirado por Dios es traducción del griego teonestos, cuyo significado es soplado por Dios. De esta manera, las escrituras enfatizan que Dios es el autor de la Biblia. Esta figura, nosotros cuando estudiábamos, había muchos que trataban de hacer entender a la gente cómo es esto que Dios inspira. Dice soplado, la palabra inspirar es soplado. En el Nuevo Testamento, antes del día de Pentecostés y cuando Jesús estuvo, creo, todavía en la tierra, dijo, y sopló, ¿no? Sopló el Espíritu. Cuando Dios sopla su Espíritu sobre el hombre es capacitado. El hombre recibe el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, que se comunica con el Espíritu de Dios, recibe la información. ¿Cuántos dicen amén? Para eso usted tiene su espíritu propio. El ser humano tiene su espíritu propio. Y es en ese nivel donde nosotros recibimos la información de Dios. Cuando Dios inspiró a los hombres que dejaron la Escritura, Dios sopló sobre ellos. No es que Dios le dictó. Ahora, soplar no significa que Dios le da todo. Capítulo 1, capítulo 2, no. Cada hombre de Dios también tenía de alguna manera la capacidad de dejar escrito lo que Dios les estaba inspirando o lo que Dios les estaba soplando. Yo dije en antes a Rodolfo, por ejemplo, cuando él va a predicar y él dice, voy a orar a ver qué me revela el Señor. No es tanto que me revele el Señor, sino que le sople el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros aún hoy tenemos comunión con Dios. Y cuando hay esa relación con Dios, Dios nos sopla, nos inspira para que traigamos una palabra de Dios para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios va soplando. Por ejemplo, en una profecía, cuando Dios pone en el corazón de una persona su palabra, es que Dios ha soplado sobre la persona que va a traer la profecía lo que quiere que traiga para el pueblo. Y sopla. Así funcionan los dones, a través del soplo de Dios. Entonces, estos santos hombres de Dios, dice Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, este es el segundo pasaje en la que se halla la palabra inspiración. Aquí la traducción correcta es movidos, impulsados o dirigidos. Este pasaje en mención nos declara que el mensaje de los profetas no se originaron en ellos mismos, sino el Espíritu Santo es quien les impulsó, los movió a hablar de manera que sus palabras no fueron producto de sus pensamientos humanos, sino que declaraban el pensamiento de Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy importante entender que este libro no es un libro cualquiera. Por eso antes de
leerla, estudiarla, hay que orar. Hay que entrar en una relación con Dios a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice, voy a estudiarla y la estudia así, como usted va a la universidad o va a la formación profesional y lo estudia de manera humana, no va a entender nada, porque el autor no le va a inspirar. Dios sigue inspirando a su pueblo. Dios sigue moviendo a su pueblo. Dios sigue poniendo sentir en el corazón. Por eso hay profecías, hay dones que la iglesia debe aprender. Pero si los que recibimos algo de Dios no entendemos la Escritura, Dios no nos va a usar. Por eso, si alguien tiene dones, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia, el contenido, para que cuando Dios lo use con una profecía, hablemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Si no está hablando solamente de su mente. Por eso hay errores, hay problemas. Por eso necesitamos entender cómo es la inspiración bíblica. En resumen, dado que el término inspiración significa literalmente soplado por Dios, entonces la Biblia es el resultado del soplo o el aliento creativo de Dios. Del mismo modo, el Espíritu Santo guió a los escritores, profetas y apóstoles de la Biblia con tal precisión que la obra refleja exactamente el pensamiento y la voluntad de Dios mismo. Para los que han estudiado un poco, ¿saben lo que es el canon bíblico? Los que ya tienen un poquito de estudio, ¿saben lo que es? ¿Sí? ¿Qué es el canon bíblico? Se decidió en el concilio, que son los libros que están aprobados como inspirados. Por Dios. Ajá. Bueno, estos 66 libros que nosotros manejamos normalmente fueron autorizados como inspirados. ¿Por qué? Porque existen otros libros de otros escritores, que algunos son los apócrifos, pero también hay otros libros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos han visto la película de Código Da Vinci? ¿Cuántos han visto? Por ejemplo, ese es un libro que por ahí apareció y de ahí hicieron una película. Pero ese libro no tiene nada inspirado, porque hay cosas que no están conforme a la doctrina cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y los que lo han visto pueden ser muy críticos y decir, esta película está fuera de órbita. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la inspiración de Dios tiene que ver a los hombres de Dios. Ninguno de ellos habló bajo su propia cuenta. Aún más, los que aún seguimos enseñando al pueblo de Dios, nadie puede hablar por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque los ministros son llamados por Dios. Amén, hermanos. Uno no elige, yo quiero ser pastor. Si por mí fuera, yo retrocediera a la vida y yo no quisiera ser pastor. En serio. Con todo lo que uno a veces tiene que vivir, es muy difícil. Mire, si yo criar 2 hijos nomás es difícil, ¿qué es criar 600? ¿O qué criar acá 80, 90? Si el pastor le dice pasen adelante y no pasan. Yo hace rato hubiera agarrado la correa. ¿Cuántos queremos obedecer a Dios? Cuando Dios manda, Dios manda. Cuando Dios inspira, Dios inspira. Por eso es muy importante que no dejemos este tema de la inspiración de la Biblia. ¿Alguna pregunta de la inspiración? ¿Alguien que quiera preguntar? Hermano, podríamos decir que la inspiración es algo como yo lo veo así. Un artista, por ejemplo, es inspirado y hace una obra. O una persona que quiere preparar algo de cocinar, de comer. O un músico. Recibe la inspiración, pero esa persona tiene que estar dispuesta también para recibir la inspiración. Podríamos decirlo en cierta forma así. En el nivel natural, Claro, a nivel
Claro. Pero en el nivel natural no podemos meter a Dios, porque lo de Dios es sobrenatural. Es algo que de pronto, imagínate los discípulos, cuando tomaron a Jesús preso y lo crucificaron, ¿qué pasó con los discípulos? Se escondieron, ¿no? Huyeron, cobardes, se fueron. Pero sin embargo cae el Espíritu Santo el día de Pentecostés y Pedro se levanta, ¿no? Y comienza a predicar y todos dispuestos a ofrendar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una inspiración diferente. Por ejemplo, si de repente Arjona por ahí compone una canción o de repente otra persona, ese es un nivel humano. Se parece, porque somos semejanza de Dios, se parece, pero no igual. La inspiración de Dios va más allá. La inspiración de Dios, por ejemplo, me hace ver lo que hay en el corazón de esa hermana que me está mirando ahí, ¿no? Me mira así con tal atención y de pronto el Señor descubre lo que hay en su corazón y me lo dice. ¿No? Como la vez pasada había un señor que estaba enfermo, yo no sabía que estaba enfermo. Y cuando pasa aquí adelante yo comienzo a orar por su enfermedad. ¿Quién me lo dijo? El Señor. Entonces la inspiración de Dios es algo sobrenatural, no es natural, porque va más allá. Te da un conocimiento diferente de las cosas. Pregunta, ¿por acá? ¿Alguien? ¿Nadie? Pregunten. No los están grabando, ¿eh? Por si acaso. Y si lo están grabando va a salir toda España, ¿no? ¿Nadie quiere preguntar? A ver, Rodolfo, pregunta. Por ejemplo, hay uno de los libros apócrifos, habla de la libertad de beber vino, por ejemplo. Por eso es un asunto. Hay asuntos que no son práctica de los cristianos en su vida moral y en su vida de comunión con Dios, ¿no? La iglesia siempre ha mantenido su distancia de las cosas del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay cosas, hay aspectos que esos libros tienen que no deben ser considerados por su práctica. Por ejemplo, la iglesia aquí habla mucho de la santidad. Y la santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero si por ahí alguien, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Corten un ratito. Vamos a suponer, un marroquí se convierte, o un musulmán. ¿Cuántas mujeres puede tener un musulmán? Digan pues, compartan. Hasta 4, ¿no? Si tiene plata, dice la gente, si tiene plata. Ahora, imagínense que venga acá y quiera mantener todavía, por lo menos, pastor, ya no son 4, digo, van 2 pues. Déjeme con 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y eso, en los apócrifos hay cosas como estas. Por eso tenemos que estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos estarán escuchando por primera vez lo que estamos diciendo, ¿no? Me imagino, ya los veo sorprendidos algunos. Hermanos, y eso es cierto. Eso es cierto. Bien, sigamos. A ver hasta dónde nos inspira el Señor. Composición de la Biblia, número 3. Rapidito voy a leerlo, solamente como información. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya?
La Biblia está compuesta primero por los siguientes materiales. Encontramos lo siguiente, según la información que hemos recibido. Dice, los principales fueron dos, papiro y pergamino. Amén. El papiro era extraído de la caña del mismo nombre que crecía a orillas de los ríos o lagos, especialmente a lo largo del Nilo, de 2 o 4 metros de altura y de 10 centímetros de diámetro. Es citado en la Biblia y ahí hay varias citas bíblicas. El pergamino era preparado de piel de animales y a un material un poco más fuerte. Era superior al papiro, pero de uso más reciente. Su uso se generalizó a principios del siglo I en Asia Menor. Es citado en la Biblia también en esas citas bíblicas. La piedra. ¿Ustedes recuerdan un pasaje muy conocido? ¿A quién le dieron las primeras piedras con la ley? A Moisés, ¿verdad? ¿Y quién lo escribió? ¿Moisés? Dice el dedo de Dios, ¿no? Tremendo. Dios también era albañil. Tenía un dedo que parecía cincel, ¿no? Dice, ¿las piedras naturales o preparadas? Hay piedras naturales y hoy también hay preparadas. También se encuentra la arcilla, que eran moldes en forma de tablillas. También los escribas agarraban sus tablillas de arcilla y escribían ahí con ciertos materiales, a veces con un punzón y a veces con tinta. El plomo fue usado para registrar en las obras literarias. El bronce fue usado para inscripciones sagradas y registros públicos, como por ejemplo esa placa de la dedicatoria de la iglesia, ¿no? ¿Ustedes han visto esa placa de bronce? ¿No? Dice que ahí fue el pastor tal, el fundador de esta iglesia. Esas son las placas de bronce. El oro, usado para tratados de importancia, informes de primera categoría o informes científicos. La plata también era usada para inscripciones de importancia. Las joyas y piedras preciosas también fueron usadas para escribir sobre ellas mensajes o inscripciones de valor. Y también se encuentra la cera, que fue usado en tablas de madera y recubiertas unidas en forma de libros. También los lienzos, huesos, cuernos de marfil, cueros y papiros fueron usados para la escritura. Instrumentos usados para escribir. ¿Con qué se escribía? Tinta para la composición bíblica. En Jeremías 36, 18 hallamos la palabra tinta. Esta tinta es el producto de tizne o hollín de las lámparas, mezclado con un pegamento y agua. En el Nuevo Testamento se lee la palabra tinta. La palabra tintero se menciona en Ezequiel 9, 2, 3 y 11, que es un recipiente de cuero o de madera. Instrumentos para la escritura. ¿Con qué escribían? Con cincel, con el estilete o la pluma de caña. A ver, aquí de repente algunos de mi época. ¿Ustedes saben lo que era la pluma, escribir con pluma antiguamente? ¿No? Algunos agarraban una pluma de ave. Uy, mire, el hermano José es, por lo menos debes tener 70 años, ¿no? Pues, entonces ya le ganaste a Abraham. 74. Entonces usted sabe lo que es escribir con pluma. Y después ya salieron las plumas, pero ya como bolígrafos, ¿no? Ya con un recipiente con tinta. Pero antes se agarraba la pluma, se mojaba y escribías, ¿no? Imagínense esas épocas. Yo he conocido esas épocas. También he escrito con pluma. Formatos de la Biblia. Dice formatos. ¿Saben lo que es un formato? Una estructura o la forma, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis es una forma, es un formato. Los profetas usaban un formato profético. Hechos está en un formato histórico, una narrativa, son formatos. ¿Amén, hermanos? Entonces, pastor, ¿de qué me sirve eso para leer la Biblia? Le sirve, porque por ejemplo, algunos leen los salmos. ¿Qué detectamos en los salmos? ¿Qué género literario? El más común. La poesía. Pero algunos lo leen como si Dios los estuviera castigando, ¿no? Pero hay poesías, hay cosas muy lindas que el pueblo de Dios necesita para edificarse. ¿Cuántos dicen amén? Son géneros literarios, poesía. Bien.
formato, dice, fueron 2 rollos y códices. El rollo de pergamino o papiro tenía en cada uno de sus extremos un cabo de madera a fin de facilitar su manejo. Cada libro de la Biblia era un rollo separado. El códice, un formato de un libro de grandes proporciones, era de papiro o de pergamino. Tipo de escritura de la Biblia, era manuscrito, es decir, escrito a mano. Este trabajo era hecho por los escribas de manera meticulosa, lenta y fatigosa. El tipo de escritura uncial era únicamente con letras mayúsculas, mientras que la forma cursiva contenía solamente minúsculas. Normalmente en la antigüedad, usted no sé si habrá visto alguna película donde hay un rey y detrás hay un hombre escribiendo. Esos eran los famosos escribas, ¿no? Escribanos. En la Biblia muchos tenían escribas. Por ejemplo, Isaías el profeta tenía escribas. ¿Por qué? Porque Isaías, su trabajo era en la corte. Él era profeta en la corte. Y estaba delante de los gobernantes, delante de los reyes, y él tenía escribas. Por ejemplo, uno de los escribas que se nota en el Nuevo Testamento, uno que dice, yo escribí diligentemente. ¿Quién? A ver. Lucas, muy bien. Lucas. No, él escribió y él no era apóstol, por ejemplo. Él era un médico. ¿Y qué hacía Lucas? Siguiendo como un discípulo. Y todo lo que hacía el Señor lo escribía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ojalá que algún día usted también escriba lo que hace su pastor. ¿Por qué? ¿En serio? Hay cosas que los pastores nos enseñan con su vida y su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay cosas que no se van a volver a repetir ni siquiera en un seminario, pero sin embargo en tu iglesia aprendes grandes cosas. Y a mí me formaron en mi iglesia, en la iglesia donde yo nací. ¿Y cuántas cosas tengo guardadas de ese tiempo? Por eso es necesario que aprendamos. Ojalá que la verdad alguien aquí tenga, por ejemplo, la virtud de escribir cosas importantes de esta iglesia. No solamente para recordar en el aniversario, ¿no? Es muy importante todo esto. ¿Cuál es la estructura de la Biblia? ¿Me pasan la voz en la hora, por favor? No quiero... ¿Estamos todavía? ¿Falta 24? Ya faltan 6. 5 minutos, ya. 5 para más tarde. No quiero que pasarme en realidad. La estructura de la Biblia. La Biblia ha sido organizada en 2 grandes secciones. ¿Cuáles? Antiguo y Nuevo Testamento. Luego en libros, en capítulos y finalmente en versículos. El Antiguo Testamento es 3 veces voluminoso que el Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta ¿de cuántos libros? 66. El Antiguo tiene y el Nuevo 27. ¿Originalmente existían los capítulos? No. ¿Los versículos? Tampoco. Fue Hugo de Saint-Cyr en 1250 después de Cristo quien dividió la Biblia en capítulos para poder estudiarlo de una manera más fácil. La división en versículos fue realizada por el rabí Natán en 1445 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue dividido en versículos por un impresor de París llamado Robert Stevens, quien en 1555 después de Cristo publicó la primera Biblia dividida en capítulos y versículos, la cual es conocida como la Vulgata Latina. Hermano, esta información es muy importante. Y quiero decirles algo. No todos tienen el privilegio de recibir una enseñanza como esta. Yo le decía a mis discípulos, y le digo siempre a mis discípulos, ¿no?, que aprendan para que cuando vayan a otro lugar, brillen. Y te digan, ¿quién te enseñó eso? En mi congregación. Porque algunos dicen, hermano, nosotros no nos han enseñado esas cosas. Pero si son básicas. Porque algunos piensan de que los capítulos existieron, que los versículos existieron, pero esos fueron añadidos después. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y vamos a redondear.
En el Antiguo Testamento, los 39 libros están organizados de la siguiente manera. Pentateuco, diga conmigo Pentateuco. A ver, que alguien me diga por qué le dicen Pentateuco. Porque son 5 libros. Despacio, hermanos, por favor, despacio. Porque son 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿No? Luego hay una sección que son históricos, que hay 12 libros, que está Josué, Jueces, Ruth y toda la lista. Libros poéticos, que son Job, Salmos, ¿qué más? Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son llamados poéticos por su género literario. Profetas, 17 libros, están divididos en 2 grupos, profetas mayores y profetas menores. Ahora, ¿por qué le dicen profetas mayores y profetas menores? Por la extensión del libro. ¿Qué más? Hay varias características. Número de profecías. ¿Por qué le dicen profetas mayores y profetas menores? Por la cantidad de libros, o sea que son más cortos, entre más cortos, profetas mejor. Profetizó menos. Ya, ok. Muy bien, ese es en parte. Pero hay otras características que no lo vamos a decir ahora. Bien, Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A uno de ellos, a 3 de ellos se le llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? ¿Y Juan? ¿Narraba o no? Sería decir, tienen contenidos paralelos, muy similares, muy similares. Lo que dice, por ejemplo, Mateo se puede repetir en Lucas, ¿no? Pero Juan es diferente. Juan tiene otra orientación en su escritura. El libro histórico se le dice a Hechos, porque registra toda la historia de la iglesia primitiva. Epístolas paulinas son los 14 libros que escribió Pablo, o reconocidos al apóstol Pablo. Epístolas universales están reconociendo a otros como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y el único libro profético en el Nuevo es Apocalipsis. ¿Amén, hermanos? Apocalipsis. Es una división. Y quiero terminar con la importancia. La Biblia es importante por las siguientes razones, porque es un libro eterno. No es producto de la mente humana, es producto de Dios, y Dios es eterno. Amén. Porque es la máxima autoridad con respecto a cualquier doctrina. Miren, es fácil descubrir las falsas doctrinas cuando usted conoce la Biblia, cuando por lo menos la lee. Es fácil descubrir cuando usted está frente a una falsa doctrina. Amén. Porque nos enseña y nos guía. Eso dice la Escritura. Porque es nuestro alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y dice, porque el ponerlo en práctica hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y con eso termino. Hermanos, usted puede luchar por un trabajo, por mejorar su vida, pero si no tiene la guía de Dios a través de la Biblia, nos vamos a equivocar. Hay mucha gente que piensa que el dinero lo hace feliz. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y vive muy infeliz. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y termino con esto último. Hoy se ha puesto de moda. Pastor, profetíceme. ¿No? Acá no he visto eso. Pero en algunos lugares la gente anda buscando que le profeticen. Y tienen flojera de leer la Biblia.
Todos los días a mí me profetiza el Señor. Porque esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No le crea a cualquiera que por ahí dice otra cosa. Incline su cabeza y vamos a orar. Ahí donde está, no se ponga de pie. Amado Dios, gracias por este tiempo, aunque corto, pero es un precioso tiempo, donde quizás, Señor, algunas cosas son muy importantes entenderlas. Señor, dale un amor a tu pueblo por tu palabra. Dale una pasión por leer la Biblia. Que nuestros corazones siempre estén apegados a tu palabra. Santifícala en nuestros corazones y bendice a cada hombre y mujer que vino esta noche y bendice a todos los que por el internet también van a escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.